Buenas tardes, doctora. Somos del grupo conformados por Oliva Antón Bariña y la que habla es Olga Dina Dávila Tanta, que vamos a exponer con respecto a qué es la democracia. Podemos decir que la democracia es aquí donde se ejerce el poder político que a través de sus representantes son elegidos mediante el voto en las elecciones libres y periódicas. La idea principal de la democracia implica también valores, actitudes y conductas democráticas. Esto se entiende así, pues el fundamento de la democracia es el reconocimiento hacia la persona humana. También tenemos qué es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones, entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidos a leyes que se promulgan públicamente y, y las cuales se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y principios. Por ello, Amnistía Internacional acusa al gobierno peruano de racista por la masacre de campesinos, por reprimir a los campesinos con violencia desproporcionada durante las protestas, señalando la mayor concentración de muertes de los indígenas desde que empezaron las manifestaciones en contra de este gobierno usurpador, quienes exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo. Y dentro también están consideradas sus demandas de insatisfacción por la calidad de vida, la desigualdad social. El Perú está atravesando una crisis de vulneración a los derechos humanos alimentada por el crimen, por el racismo contra las comunidades campesinas e indígenas. Por consiguiente, consideramos que estos actos de violencia pisotean los derechos a la libertad de expresión y a una reunión pacífica, teniendo como argumento para nuestro ensayo los siguientes puntos. En primer lugar, que Amnistía Internacional es una organización no gubernamental que aboga por los derechos humanos a nivel mundial, el cual investiga y aboga por la divulgación de información de los abusos y violaciones, presionando a los gobiernos y a otros sectores a tomar medidas positivas. Y básicamente en el Perú las razones de manifestaciones que da el pueblo son por la corrupción política y la falta de acceso a los servicios básicos como son el agua, los desagües, la educación, la atención médica de calidad, por la exclusión social que se les da a las comunidades indígenas, rurales y a la falta de transparencia en el sistema político. A continuación pasará a mi compañera Oliva a exponer lo siguiente. Gracias. Buenas noches, profesora. Soy Luna Bariño Oliva y siguiendo con la exposición de nuestro ensayo, en segundo lugar, ponemos el foco en el racismo. Hubo un marcado sesgo racista por parte de las autoridades peruanas, debido a que el uso de la fuerza letal se empleó de manera exclusiva en las regiones situadas fuera de Lima. La Presidenta de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros estigmatizaron de forma intencionada a los manifestantes como violentos y radicales. Públicamente no exigieron la rendición de cuentas de la policía y del ejército. Y por último, las investigaciones penales en curso han carecido de rigor, prontitud, imparcialidad, eficacia y han incumplido con diligencias clave de su mandato de investigación. Por lo anterior expuesto, Amnistía Internacional pide al gobierno español que se suspenda la venta
de material antidisturbios a Perú hasta que se juzgue a los responsables de la violencia que provocaron la muerte de 49 personas y se ofrezca una rendición de cuentas sobre lo ocurrido. Casi todos los casos pertenecen a los entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de la fuerza letal. Esta acusación plantea serias preocupaciones sobre la igualdad de trato y la protección de los derechos humanos en el Perú. El principio fundamental de no discriminación es un pilar clave de los derechos humanos y cualquier forma de discriminación, incluida la racial, es inaceptable. En conclusión, el presente caso en donde Amnistía Internacional acusa a las autoridades peruanas de marcado sesgo racista es la represión de las protestas. Plantea preocupaciones serias sobre la violación de los derechos humanos y la discriminación racial en el país. Es fundamental que se realicen investigaciones imparciales y se tomen medidas para garantizar la igualdad de trato y la protección de los derechos de todo el ciudadano. Ante todo, nosotros no estamos de acuerdo con la manera de proceder del gobierno, por la forma en la que se les está tratando a los pobladores. Es importante que las autoridades peruanas investiguen de manera imparcial estas acusaciones y tomen las medidas respectivas para garantizar que se respeten los derechos humanos de todo ciudadano, sin importar su procedencia. Esto implica garantizar que las protestas sean tratadas de manera pacífica y segura y respetuosa, y que se les responsabilice a aquellos que verdaderamente cometan abusos. La grave crisis de derechos humanos que enfrenta el Perú ha sido alimentada por la estigmatización, la criminalización y el racismo contra los pueblos indígenas y las comunidades campesinas que hoy salen a las calles ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y a la reunión pacífica, y en respuesta han sido violentamente castigados. El Perú debe mejorar con respecto a sus derechos, sus leyes. Lo que se ve día a día nada más es fruto de un mal manejo por parte de las autoridades, por parte del gobierno que muchas veces se ve opacado por la corrupción por parte de quienes lo conforman. Esperemos algún día esta situación mejore para que esto suceda menos. Debemos ser más conscientes. Esperemos algún día esta situación mejore. Para que eso suceda, debemos ser más conscientes, tener más criterio al momento de elegir a nuestros representantes. Debemos involucrarnos más con temas de política, con temas que conciernen a nuestro país. De ser así, lograremos todo aquello que como nación anhelamos. Vivir en un país de paz, tranquilidad y justicia, armonía. De lo contrario, seguiremos sumergiéndonos en el dolor, la desesperación, la frustración, estancándonos como sociedad y jamás veremos algún avance positivo en la tierra amada que nos vio nacer. Muchas gracias.